y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Sea engrandecida en este día la misericordia de nuestro Dios, y en ella misma te saludamos, ya que somos el objeto de su amor. Somos testigos de que Dios es bueno, su misericordia es para siempre, y como Él es el todo en nuestras vidas, te saludamos en su nombre, te bendecimos en ese mismo nombre, y te damos la bienvenida también a esta programación Voz de Restauración, en el nombre del Señor, orando para que el Señor manifieste su misericordia y su fidelidad para contigo y para con tu casa, sobre todo que a través de la exposición de la palabra tu vida sea muy bendecida. Que Dios te bendiga. Eres bienvenido, reiteramos, a esta programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra del Señor. Ven con nosotros. Amén. Amados, la porción bíblica se encuentra en Mateo, en el capítulo 6. Evangelio según Mateo, capítulo 6, los versículos 9 y 10. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que Dios nos siga bendiciendo a través de la palabra. Hoy voy a estudiar con ustedes un mensaje que el Señor me dio estando en Bolivia, y que fue un mensaje profético para nuestros hermanos, la iglesia hija naciente de a los pies del Rey, que pastorea y dirige el pastor Juan Carlos. Allí Dios, siguiendo el pensamiento de la vida del Rey, nos dio un mensaje para esa casa. Y como está relacionado con la vida del reino, también se aplica a nosotros y a todo el mundo que vive la vida del reino, pues le ha parecido bien al Espíritu Santo y a mí compartir este mensaje con ustedes. Muchas de las cosas ya yo las he enseñado, pero hay una aplicación aquí muy, muy interesante, una revelación sencilla pero muy, muy poderosa que quiero compartir con ustedes. Muy bien, venga conmigo, Salmos 40. ¿Lo tienen? Muy bien. Vamos a leer para que entendamos. Versículo 6. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Esa es la figura del esclavo que después de los 6 años se le horadaba o perforaba el oído, y se hacía voluntariamente esclavo para siempre. Así que esa figura, esa metáfora, representa una entrega voluntaria al servicio de Dios. Entonces Jesús usa la figura: has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado.
y tu ley está en medio de mi corazón, en el rollo. En el libro de las memorias eternas del Padre hay un texto que dice: al Hijo le agrada siempre hacer la voluntad de Dios. Por eso el Padre siempre lo usa para hacer su voluntad, porque el Hijo se goza en hacer la voluntad de Dios. Ahora, leamos ese mismo texto aplicado ahora en Hebreos capítulo 10. Versículo 5 en adelante. Hebreos 10:5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Lo estoy aplicando a Jesús. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Atención el 10. En esa voluntad, o sea, la de Cristo, ofrecerse con agrado al Padre, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y ¿cómo? Y para siempre. En esa voluntad nosotros fuimos, dice aquí, santificados. Santificados. Aquí hay una gran enseñanza, amados. Y fíjense, ahí hay un contexto. Porque aunque un texto esté en el contexto, ese pasaje revela muchas cosas acerca de Dios, porque la palabra es multiforme. Escuchen ahora lo que vamos a sustraer de esa enseñanza. Yo tengo aquí mis notas y voy a depender de mis notas porque quiero así resumir, así ahorro el tiempo en vez de tenerme a explicar en cada detalle. Mejor leo los pensamientos de Dios y ustedes van captando. Dice aquí: esto quiere decir que la obediencia del Hijo, cuando se ofreció voluntariamente con beneplácito a la voluntad del Padre en la eternidad, porque fue antes de llegar aquí, fuimos y somos santificados, apartados para su propósito santo. El fruto, escuchen, el fruto, el resultado de la voluntad de Dios realizada en el Hijo es nuestra santificación. Oigan bien, el fruto, el resultado de la obediencia de Cristo, a rendirse, a entregarse voluntariamente, con agrado a esa voluntad, eso constituye ahora nuestra santificación. Sigo. El resultado, atención, de la voluntad de Dios llevada a cabo por la obediencia del Hijo trajo como resultado que en Él fuimos y somos santificados para Dios el Padre. En esa voluntad. Cristo con esa voluntad logró santificarnos. Dice que fue en el cuerpo del Hijo, en su cuerpo. Pero fue antes cuando Él se ofreció. No fue en el momento, sino antes de la fundación del mundo, antes de llegar acá. Porque el Hijo, cuando se entregó a la voluntad del Padre, dijo: prepárame cuerpo. El apóstol Pablo escribe y dice que en 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Oiga bien, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero aquí está diciendo que la voluntad de Dios es la que santifica. Por esa voluntad fuimos todos santificados. Escuchen, aunque en el contexto está hablando
del sacrificio de Cristo, porque lo está contrastando con la sangre derramada de los toros y de los machos cabrillos que a Dios no le satisfacían para la expiación eterna, y que Cristo sí preparó un cuerpo y lo dio perfectamente a él como expiación. Ese es el contexto. Pero aquí está revelando algo más. Está diciendo que la voluntad de Dios, cuando se realiza en ese contexto y en todos los contextos, cuando la voluntad de Dios se realiza, hay santificación. Hay santificación. Vamos a seguir para que entendamos. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y la santificación viene por la voluntad de Dios. Diga, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero somos santificados por la voluntad de Dios realizada por el Hijo. Amén. Van a ver por dónde vamos. Santificación, la santificación tiene dos propósitos o dos aspectos. Primeramente, ser santificado significa ser apartados para Dios. Cuando algo es consagrado a Dios y se aparta para Dios, eso está siendo santificado. Pero la santificación también tiene otra connotación y es llegar a ser como es Dios. Pero como Dios es santo y nos llama a santidad, eso es vivir la vida de Dios, la que nos dio en el hombre nuevo, que fue creado según la Biblia, según Dios, en justicia y santidad de la verdad, y lleva la imagen del que lo creó. Esto es vida pura, íntegra, santa, justa, buena y perfecta. O sea que santificación tiene dos connotaciones. Uno, ser apartado para Dios. Dos, ser como Dios. Diga, ser apartados para Dios, ser como Dios. Eso es santificación. Amén. Pablo enseñó a los romanos en Romanos 6:22. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis como vuestro fruto la santificación y como fin o telos objetivo la vida eterna. Amén. Así que hacer la voluntad de Dios trae como fruto, resultado, la santificación, o sea, ser apartados para Dios. Muy bien. Cristo se ofreció a la voluntad de Dios y el resultado fue que santificó un pueblo para el Padre, porque se entregó a la voluntad de Dios. Esto se realizó de esta manera. El Señor Jesús le dice al Padre, hacer tu voluntad me agrada, prepárame cuerpo. En esa voluntad realizada por Él, como ya dije, fuimos santificados. Como Él se ofreció antes de la fundación del mundo, nosotros fuimos concebidos por su voluntad. Inmediatamente Jesús, en el momento de la eternidad que le dijo al Padre, prepárame cuerpo, en ese momento que Jesús se ofrece al Padre voluntariamente, con beneplácito, en ese momento que el Padre acepta esa entrega del Hijo a su voluntad, inmediatamente ahí nacimos tú y yo. Fuimos concebidos inmediatamente en esa voluntad. La voluntad del Hijo fue como la esperma del Hijo. La esperma del Hijo. Fuimos engendrados, concebidos, engendrados y nacidos en esa voluntad del Hijo en el momento de la eternidad que se ofreció al Padre. Quiere decir que eso tiene una suprema connotación. Porque no solamente fuimos concebidos, engendrados y nacidos por la voluntad de Dios, sino porque Él se entregó voluntariamente al Padre. Ahí yo nací. Ahí yo fui santificado. En ese acto de amor, de obediencia al Padre, tú y yo fuimos apartados, allá apartados. Amén. Gloria a Dios.
Miren el origen de nuestra vida y de nuestra relación con Dios. Noten lo que es el principio por el cual estamos acá. Inmediatamente el Hijo se ofrece voluntariamente. En esa, dice el escritor de la epístola, en esa voluntad fuimos santificados, fuimos apartados. Quiere decir que ser apartados, fuimos concebidos, fuimos engendrados, fuimos nacidos y todo lo que vino después, la redención y lo demás, en esa voluntad. Así que fuimos engendrados en su voluntad, nacidos en su voluntad y redimidos en su voluntad. Fíjense, la voluntad de Dios en la voluntad del Hijo. Diga, yo soy hijo de la voluntad de Dios en la voluntad del Hijo. Amén. Amén. Porque el Hijo satisfizo, llevó a cabo, realizó el deseo del Padre de engendrarnos en el Espíritu y en su reino. El Hijo escuchó al Padre y dijo: Padre, yo presto mi voluntad en tu voluntad para que tú santifiques un pueblo para ti, de los hijos de Adán. Eso es muy santo. Ahora ven por qué Jesús dijo: cada vez que ore, diga: venga tu reino, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Porque nosotros somos el resultado, el fruto, la esencia, el principio. Fuimos nacidos, gestados, concebidos en la voluntad del Padre, en la voluntad del Hijo, que se prestó para que el deseo del Padre se pudiera llevar a cabo a favor de nosotros y naturalmente, sobre todo, a favor de su reino. Porque acuérdense que salvándote a ti, estaba salvando su reino. Que el pecado, que significa ser diferente a Dios, nos hizo distintos y ya no podíamos comulgar o tener comunión con Él. Todo esto quiere decir que en su voluntad, la de Jesús, cuando se ofreció voluntariamente, fuimos santificados, como ya dije, para ser un pueblo para Dios y su reino. Escuchen ahora. Ahora viene, esto lo subrayé, porque aquí esto resume bien todo lo que digo. Así que la gran enseñanza es que la voluntad de Dios es la que santifica. Oigan bien, solo lo que nace en la voluntad de Dios santifica. Solo. Esto tiene dos connotaciones. Escuchen ahora. Siendo como Dios para poder ser de Dios. Otra vez, esto significa siendo como Dios para ser de Dios. Dios no recibe como ofrenda ni santifica para Él lo que no es como Él. Como el Hijo era como Él, pudo santificarnos. Siendo como Dios para ser de Dios. Qué lindo, ¿eh? Diga, siendo como Dios para ser de Dios. Porque Dios requiere que la ofrenda y todo lo que se le dé sea de Dios. Como la voluntad de Cristo era como Dios, ahora nosotros en esa voluntad somos un pueblo de Dios y para Dios. Porque somos como Dios. Cristo primeramente nos hizo como Él en su voluntad para que seamos para Dios. A Dios solamente se le consagra lo que es como Él. Siempre pidió una ofrenda perfecta, sin arrugas, sin mancha, una ofrenda que no esté dañada, ni enferma, ni mutilada, ni con sarna. Siempre lo perfecto para mí. Eso fue simplemente una tipología del Antiguo Testamento.
porque los animales no son perfectos, ni los hombres tampoco. Pero representaba lo que venía. Solo lo que es como Dios puede ser dedicado o apartado, santificado para Dios. Jesús fue santo, por eso fue santificado para Dios como ofrenda de justicia. Por la ofrenda de su vida santa, Él santificó un pueblo para Dios. Pero antes de venir aquí a vivir una vida perfecta, Él se ofreció allá en el cielo. Antes de la redención, hubo una entrega a la voluntad de Dios. Allá. En esa voluntad en la cual Él se santificó para Dios, ofreciéndose para redimirnos, nos santificó también a nosotros para ser un pueblo santo para Dios. Escúchenme. Cuando Jesús le está diciendo al Padre, si la sangre de los toros y los machos cabrillos no pueden expiar el pecado, ni te agrada, prepárame cuerpo. Si tú me preparas cuerpo, yo desde ahora me voy a santificar para darte un pueblo santo. Santificar significa, yo me voy a apartar para ese propósito, para ti. Y como yo soy como tú, y cuando vaya allá, voy a retener eso, siendo hombre. Yo quiero que en esta voluntad tú santifiques ese pueblo para ti. Entonces, escúcheme. Cristo se santificó cuando se rindió a la voluntad de Dios. Solamente cuando nos rendimos a la voluntad de Dios estamos siendo santificados. Solo. Y ya van a ver que eso se aplica a todo. Eso se aplica a todo. Yo puedo comenzar desde ahora a aplicar. Solo cuando usted oye la voluntad de Dios, la conoce y usted dice, yo lo voy a hacer, me someto a esa voluntad, me aparto para que Dios logre eso que se propuso. Yo me rindo voluntariamente en el día de su poder para que tú hagas lo que tú quieras. Ya yo me estoy santificando para eso. No hay una manera de hacerlo sino entregándose a la voluntad de Dios. Nadie entra al reino si no se santifica en la voluntad de Dios. Por eso dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Porque el reino significa que entre el pensamiento de Dios, que entre el deseo de Dios, que entre el propósito de Dios, que entre el designio de Dios, que es su voluntad. Y para que Dios la lleve a cabo, yo me santifico. O sea, yo me aparto a esa voluntad como lo hizo el Hijo. Entonces yo soy santificado. Y Dios es santificado porque lo estoy honrando. Era un aplauso, Señor. Amén. Muy bien. Cuando Jesús ofreciéndose dijo, prepárame cuerpo, se estaba apartando, santificando, para que el Padre pudiese cumplir el propósito de su voluntad por medio de Él. Vuelvo y repito, aunque yo repita con los pensamientos para que usted capte aquí la enseñanza. No es repetir por repetir. Santificar es apartar para Dios. Jesús en ese momento de la eternidad, cuando se ofreció para hacer la voluntad del Padre, se estaba santificando y apartándose para ese propósito de la voluntad de Dios. Diga, la redención nuestra era propósito de Dios. Por consiguiente era voluntad de Dios. Y Jesús se santificó para ese propósito. Se puso aparte para ese propósito. Este es el resultado. Es que se santificó en la voluntad de Dios. O sea, Jesús nos santificó también a nosotros en la voluntad de Dios. Óyelo bien. Este es el resultado. El que se santificó en la voluntad de Dios, nos santificó también a nosotros en la voluntad de Dios. Por eso nos concibió en su voluntad, nos engendró en su voluntad y nos hizo nacer en su voluntad para que seamos primicias de sus criaturas. Dale otro aplauso al Señor.
Amén. Aplicación de este principio. Todo lo que nace de la voluntad de Dios es santificado y santifica. Amén. Óyelo bien. Todo lo que nace de la voluntad de Dios es santificado y santifica. Todo. Si algo no nace de la voluntad de Dios, no santifica. Si usted se casa con una persona que no es de la voluntad de Dios, perdóneme, pasa la vida entera sin santificación. Puede ser perdonado, tolerado por Dios, pero usted está fuera de la voluntad de Dios. Perdóneme, ya no hay remedio, arrepiéntase. No, se lo estoy diciendo en serio. No es que eres condenado, no es que no vas para el cielo. Pero eso no nació en la voluntad de Dios. Yo no estoy hablando ahora que vas a fracasar, que vas a sufrir, eso no me importa a mí. Eso es lo de menos. Que te va a ir mal, eso es lo de menos. Eso está concentrado en ti. Pero cuando usted se case en el Señor, dice Pablo, oigan lo que dice Pablo, que cuando, escuchen lo que dice Pablo aplicando, que la mujer inconversa y sus hijos inconversos son santificados si el hombre de la casa está santificado para Dios. ¿O no lo dice la Biblia? Un hombre santo, apartado para Dios, santifica a su esposa y a sus hijos. Dice Pablo. Ya lo verán. Ustedes verán a toda la Biblia y dicen, Dios mío, qué revelación. Y eso es un ejemplo nada más de cuando usted toma un principio del reino y usted lo aplica a toda la Biblia y dice, Dios mío, Dios mira a través de ese lente. Cualquier cosa. Usted toma, me están ofreciendo un trabajo allá en la Florida y usted se va para la Florida y puede ser que le vaya muy bien en la Florida. Muy bien en la Florida. Pero si Dios no lo mandó a la Florida, perdónenme. Usted está fuera de la voluntad de Dios, usted no está santificado. No está siendo apartado para ese propósito porque Dios no lo envió allá. Si usted Dios lo trajo a esta iglesia y alguien lo persuade, lo convence con un chisme, con un descontento y se lo lleva a otro lugar, perdónenme, usted no es santificado porque Dios lo trajo aquí. Y usted no debe ser de aquí hasta que Dios no lo saque, porque si fue Dios que lo entró, amén, es que lo saca. Cuando Dios entró a Noé en el arca, se acordó de él y lo sacó. Después de 1 año y medio. Cuando Dios te mete, Él te saca. Amén. Ahora ustedes van a entender que me llaman tonto porque he tenido relaciones ministeriales tan dolorosas y de tanta pérdida. Dice, ¿qué está haciendo el pastor? ¿Cómo es que el pastor no entiende? Me vienen a decir, pastor, abra los ojos. Digo, yo lo tengo más abierto que tú. Pero si Dios me juntó con Saúl, Jehová lo mata en la batalla o hace algo. Pero yo no me voy a apartar de Saúl hasta que el Señor no lo aparte. Porque si fue Dios que me juntó con Saúl, yo no puedo desprenderme de algo donde Dios me prendió. Por eso soporto las relaciones hasta que no puedo más. Amo, tolero, perdono, lloro. Pero digo, con este me unió Dios a mí para enseñarme algo o para algo. Hágase tu voluntad. Amén. O no le dio Dios a un Moisés a Coré, Datán y Abirán. O no le dio a David un Saúl. Y no le dio a Jesús un Judas. Y no le dio a Pablo un Demas, un Alejandro. Hermanos, Dios tiene a alguien, una espina para tu costado. Así que déjala ahí hasta que sea. Esa espina te está santificando. O no lo dice Pablo. No lo dice Pablo. Que cuando soy débil, entonces que soy poderoso. Apliquen este principio a toda la Biblia y a toda práctica y verán que esto funciona, ya lo verán. Lo que nace en la voluntad de Dios santifica y es santificado. Todo lo que se hace en la voluntad de Dios es santo y santifica. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es santa y lo santo santifica. ¿Cómo Jesús nos santificó? Siendo santo. Escuchen ahora, aplicación. Lo que es concebido en la voluntad de Dios, concibe voluntad de Dios. Óigalo bien. Entonces usted, antes de usted embarazarse de algo,
Fíjese bien que fue la voluntad de Dios que lo embarazó. Porque si no va a salir embarazado de otra manera. Ajá. Lo que es concebido en la voluntad, concibe voluntad. Lo que es engendrado en la voluntad de Dios, engendra voluntad de Dios. Lo que nace de la voluntad de Dios, hace nacer o da luz la voluntad de Dios. Esto es confirmado por las palabras de Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Díganme, no hay nada más espiritual que la voluntad de Dios. Y el que nace de la voluntad de Dios es Espíritu. Y el Espíritu es el que da vida. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Naciste de la voluntad de Dios, eres santificado porque la voluntad de Dios. No hay nada que santifique más que la voluntad de Dios. Porque ¿saben lo que es la voluntad de Dios? El deseo del santo de los santos. El beneplácito del santo de los santos. O dígame, no es el pensamiento más íntimo de su corazón. Es más que un pensamiento, es su deseo. Es su deseo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abba, Samaraba. Santo. Amén. Aleluya. Amén. Mírenlo en la creación natural. Y dijo Dios, sea la luz. Y se agradó Dios, porque era su voluntad la luz. Sepárense las tinieblas. Hizo la expansión y vio Dios que era bueno. Deseo de Dios. Sean las grandes lumbreras. Deseo de Dios. Y vio Dios que era bueno. Produzca la tierra animales. Y vio Dios que era bueno. Produzca la tierra hierba verde. Y vio Dios que era bueno. Quiere decir, esto está de acuerdo con mi voluntad, me agrada. Está de acuerdo con mi voluntad, me agrada. Está de acuerdo con mi voluntad, me agrada. Cuando hace al hombre, lo termina de hacer, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que es bueno en gran manera. O sea, quiere decir, le dio un vistazo y dijo, todo está de acuerdo a mi voluntad. Entonces, como todo estaba de acuerdo a su voluntad, viene y llama a Adán y le dice, yo te bendigo, eres bendito. Porque tú eres el resultado de mi voluntad. Así que te bendigo. Bendito tu descendencia. Multiplícate y todo, porque eres el resultado de la voluntad de Dios. Y estaba tan agradado que como reposó el sábado, digo, y dice la palabra, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el día séptimo. Y como reposó en el sábado, se agradó en el sábado, lo santifico. Porque cuando Dios se agrada, es el pensamiento íntimo de su deseo. Y eso es santificado por el deseo del santo. Ahora entiende lo que es santidad. ¿Entienden lo que es santidad? Lo que es voluntad de Dios. Van a entender lo que es reino. No, aquí yo soy obediente, estoy obedeciendo a Dios y eso es reino. No está entendiendo nada. Es más allá que eso. Es más allá que eso. Es más allá que eso. Cuando usted canta una canción aquí que no está en el plan de Dios, no santifica. Cuando usted se deja guiar por el Espíritu, eso que llaman cántico nuevo, que no es más que el Espíritu Santo en usted diciéndole, cántame esta canción. Que Dios hace lo que Él quiere. Yo venía de mi casa ayer por la mañana aquí al culto de los líderes, al Señor, y me vino la canción acerca de tu fidelidad. Y venía cantándola. Cuando estaba aquí me dijo, Dios, quiero que te cante esa canción. Cuando llegó la oportunidad mía, me puse a orar y se me olvidó. Se me olvidó. Y nos fuimos de aquí y fuimos pasamos allá a un ágape con los intercesores. Comimos algo juntos. Y allá comenzó un grupo de hermanos a cantar la canción. Un grupo de los de aquí del altar se fue allá. Y allá comenzaron a cantar. Cuando yo la escuché dije, ay Señor, esa era tu voluntad y yo no la hice. Así que esa canción santificó la reunión, amados.
Esa canción santificó la reunión. Porque Dios tenía un deseo y yo no se lo di. Y allá los hermanos que no lo sabían, lo hicieron por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Amén. Así que cuando usted tenga una instrucción de Dios y usted sepa que es obediencia de Dios, usted va a decir, déjame santificar a Dios con obediencia y a la vez me voy a santificar en la voluntad de Dios, como el Hijo en la voluntad de Dios me santificó también a mí. Dale otro aplauso así. Aleluya. Amén. 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 La santificación de un hogar no es un ritual. No es que usted vaya con aceite y usted santifica la casa. La casa es santificada cuando el marido y la mujer viven en la santidad de Dios, haciendo todo de acuerdo a la voluntad y al deseo del dueño de la casa, que es el Señor. Amén. No es una confesión vana. Son hechos los que santifican. Es más que agradar a Dios. Es actuar de acuerdo al pensamiento de su naturaleza, que es perfecto. Entonces, lo que es nacido, escuchen ahora la aplicación. Lo que es nacido de la voluntad de Dios es. Y si es voluntad de Dios, santifica o es apartado para Dios. Aplicando, digo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo aplico, lo que es nacido de la voluntad de Dios es. Amén. Escuchen ahora. Vamos a aplicar este principio en otro contexto, pero el mismo principio. Cristo se ofreció a Dios cuando se santificó en la voluntad de Dios a favor de nosotros. Dice, Cristo, como Cristo se ofreció a Dios como primicia cuando se entregó a su voluntad. O sea, por ser Él el primero que se ofreció a la voluntad de Dios, entonces Él es la primicia de la voluntad de Dios. Cristo es la primicia de la voluntad de Dios. ¿Saben por qué se le llama el primogénito de Dios? El protótocos de Dios. Porque en Egipto, con la sangre del cordero, los primogénitos fueron redimidos o consagrados para Dios. Desde entonces dijo Dios, todos los primogénitos de los animales y de los hombres son míos. ¿No es así? No es así. Entonces Cristo, cuando fue el primero que se ofreció antes de la fundación del mundo, prepárame cuerpo, llego a ser la primicia de la voluntad de Dios. La primicia de la voluntad de Dios. Y como fue el primero que fue primicia para Dios, y los primogénitos son la primicia de Dios, Él llegó a ser primogénito. Porque Cristo siempre ha sido primogénito desde la eternidad, y el monogenés o el unigénito del Padre. Dice que Él es el monogenés, o es el unigénito. Cristo no es el único Hijo de Dios, pero de acuerdo a su género es el monogenés. Nosotros somos de otro género. Digo, estoy hablando de los ángeles en la creación natural. Ahora nosotros somos unigénitos del Padre, porque tenemos la misma naturaleza del Hijo. Monogenés. Mono uno, genés, género. El primero del género. Se puede decir así. Escúchalo, amado. O sea, uno del género. Uno con la genética de Dios. Pero ahora está hablando del primogénito. Él es primogénito de muchas maneras.
Pero yo lo estoy yendo más allá de aquí, de la tierra. Estoy hablando que fue la primicia cuando se entregó a Dios allá. Cristo siempre es el primogénito de la voluntad de Dios. La primicia de la voluntad de Dios, porque fue el primero en la eternidad que se ofreció voluntariamente a la voluntad de Dios. Quiere decir que eso lo hace también la primicia de los santos. Diga, Cristo es la primicia de los santos, el primogénito de los santos. Y como fue el primer hijo de Dios que obedeció, llega a ser primogénito. Pero cuando él se entregó a la voluntad de Dios, ya se estaba haciendo hombre. Porque dijo, prepárame cuerpo y yo seré un hombre. Oh. Él tenía un cuerpo. Prepárame un cuerpo humano para yo darte el sacrificio. Quiere decir que se hizo el primero de entre los hombres. El primero entre los hombres. Amén. Adán fue hecho en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Cristo es la misma voluntad de Dios. Es el hijo de la misma voluntad de Dios. Entonces, Él es el primero porque es el primogénito, el unigénito del Padre. Él fue la primicia como la primera y única ofrenda perfecta ofrecida una vez a Dios el Padre. Desde la eternidad ya se había ofrecido. Primero, primicia de la voluntad de Dios y primicia de ofrenda, porque esa es la única ofrenda perfecta y que no fue ofrecida acá, sino que fue un cordero ofrecido desde antes de la fundación del mundo. Amén. Él es la primicia también de la resurrección. No fue el primero que resucitó. Hubo como 3 o 4 resurrecciones en el Antiguo Testamento y varias en el Nuevo por el mismo Jesús. Él no fue el primero que resucitó. Sin embargo, la Biblia dice que Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primado. Y dice Pablo que Cristo la primicia, los que son de Cristo en su venida. Pablo dice que Cristo fue el primero que resucitó. Dice que esa es la primicia de la resurrección. Dice Pablo en 1 Corintios 15. Muy bien. Como Él es la primicia, nosotros, escuchen ahora para entender esto. Pablo dice, escuchen este texto para que entiendan una cosa. Antes de aplicarlo, venga conmigo a Romanos, ese se lo vamos a leer. Romanos 11:16. Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Escucha la aplicación. Esta idea de Pablo nace de la ofrenda de la gavilla. Según enseñó Dios a Moisés, la Pascua era el 14 del mes de Nisán o de Abid. El día 16, que viene siendo el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura, el 16. Ese 16, 2 días después de la Pascua, se tomaba una gavilla de cebada y se le consagraba a Dios. Se le mecía y se le levantaba. Eso era una manera, escuchen, de consagrarle a Dios toda la cosecha. Oigan esto. En vez de traer todos los campos de Israel florecidos, porque Dios mandó la lluvia temprana y tardía y le dio la cosecha, en vez de traer todo el campo al templo, que no se podía, dice Dios, traigan una representación de la cosecha de mi bendición y santifíquenme a mí toda la cosecha con la gavillita de cebada. Porque si la gavilla es santa, toda la cosecha es santa. Amén. Si la raíz es santa, todo el resto es santo. Escúchame. Cristo
murió en la Pascua. Si entendemos que el cordero fue sacrificado el 14 de David, y los judíos celebraban para un judío, el día no comienza a las 12 de la noche, sino cuando el sol se oculta. Y fue la tarde, la mañana del día primero. Y fue la tarde, la mañana del día segundo. Y fue la tarde, la mañana del día tercero. Para los judíos el día comienza en la tarde, cuando se pone el sol. Amén. Así que si Jesús celebró la Pascua el jueves en la noche, el 14, y el viernes era Pascua, porque son 24 horas. Es de tarde a tarde. Ese sería, por eso era el día por eso murió el día de la Pascua. Él comió la Pascua, pero era de tarde a tarde. O sea que el otro día viernes él murió como el cordero de la Pascua. Ahí terminó. Entonces, el sábado llegó a ser el primer día de los panes sin levadura, el 15, y el domingo es el 16, y resucitó. Y dice que Cristo es la primicia de la resurrección. Él fue la gavilla mecida el día de la resurrección. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, ahora viene la aplicación, mis amados. La primicia ofrecida como ofrenda a Dios es lo que santifica el resto de la cosecha. La raíz santa es la que santifica las ramas y todo el árbol. Aunque en el contexto Pablo está hablando de Israel, este principio bíblico es verdadero y aplicable a todo. Por ejemplo, ya puse el ejemplo del día de la fiesta de la gavilla, el 16 del mes de Aviv. Cristo fue la gavilla ofrecida como primicia el día de la resurrección. Pablo, hablando de la resurrección de los creyentes en el día final, dice en 1 Corintios 15:20: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Eso, y dice Pablo, si Cristo resucitó, el resto también va a resucitar. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Qué es la seguridad que yo tengo que va a resucitar? Que ya la gavilla resucitó. Y si la gavilla resucitó y fue al cielo a ser santificado por el Padre, ay, lo que viene está seguro. Amén. Si la primicia es santa y se le ofreció a Dios la resurrección. Por eso cuando María, lo que hizo detener de María, no me detenga, todavía no me he consagrado la gavillita al Padre. Debo ir al Padre. Dile a mis hermanos que lo veo en Galilea. Tengo que ir a santificar la gavilla allá arriba. Y subió Jesús a santificar la gavillita de su resurrección, para que toda la cebada se resucite en el día final. Y el grano de trigo se enterró y resucitó. El resto del árbol va para el cielo. Dale otro aplauso, Señor. Amén. Amén. Primera de Corintios 15, 33, 23 dice también: pero cada uno en su orden. Hablando de la resurrección. Cristo, las primicias, y los que son de Cristo, el día de su venida, dice Pablo. Aleluya. Amén. Escuchen ahora. Cristo es la primicia de la voluntad de Dios. En otras palabras, si cuando Jesús en la eternidad, como primicia de su voluntad, se ofreció al Padre, Él como primicia, prepárame cuerpo, yo seré el que te va a dar ofrenda a favor de ellos. Cristo, dedicado a la voluntad de Dios, santificado para Dios, es el que nos santifica a todos nosotros. Si Dios aceptó a Cristo como primicia, nos acepta a todos nosotros en Él. Porque si la primicia de la voluntad de Dios, santificado en la voluntad de Dios, es santa y acepta a Dios, el resto también es santo. Amén. Cristo es la raíz de David, es el tronco cortado de Isaí que reverdeció
Él es la raíz en tierra seca. Él es el grano de trigo que se siembra en su muerte y germina y trae muchos hijos a la gloria. Él es la vid, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Yo soy la vid. Y si la vid es santa, los pámpanos también son santos, porque proceden de la misma raíz. En esa voluntad fuimos santificados. En esa primicia fuimos santificados. Ahora, yo no quiero que te quedes aquí, nada más, con la revelación. Tú la vas a aplicar ahora a todo. Si te ven con una oferta de trabajo muy tentadora, tú vas a decir: espérate, antes de yo santificar ese trabajo, yo quiero saber si es santo. Déjame ir a ver si es la voluntad de Dios. Escuchen, pero no es tanto porque va a ser bendición. Lo que es santificado para Dios tiene bendición, pero no es por eso. Es para agradar el deseo del que nos llamó. Entonces, por eso en el reino uno no se guía por oportunidad, ni por presión de ambiente, ni por conveniencia, sino por un así ha dicho Jehová. Voluntad de Dios. Amén. Amén. Eso nos orienta en la vida. Los jóvenes, ¿qué voy a estudiar? Pastor, una entrevista para que usted me diga qué sería muy bueno. Me gusta la computadora o aquello porque es un buen trabajo, porque es remunerado, porque me van a pagar comenzando $75,000 al año. ¿Por eso vas a estudiar? ¿Por qué no preguntas a Dios qué tú quieres cuál es tu voluntad para yo saber a qué voy a dedicar mi vida? Porque si tú decides en la voluntad de Dios, el trabajo y la profesión va a ser santa. Hay una sola manera de santificar, y es agradando al santo, haciendo su voluntad. Eso te orienta. ¿Con quién me voy a casar? Wow, esta me rompe los 27 boleros del alma. Cuando la veo me tiembla mi corazón como un cangrejo en un balde. Así dijo Sansón: elígeme a la que te agradó mi corazón. No es que agradó mi corazón. Para yo formar un hogar de santidad, tengo que comenzarlo en la santidad de la voluntad de Dios. Porque si la primicia es santa, el resto es santo. El resto es santo. Esto no es un juego. Esto no es un lindo sermón. Dios te perdona, Dios trabaja contigo, Dios te tolera tus errores, te los perdona y trata de que ya elegiste mal, allá consolarte y ayudarte y llevarte hasta el final. Pero si tienes tiempo para decidir, por favor, eligen el reino. Eso se aplica a todo. Los hermanos del altar, cuando vayan a elegir las canciones, olvídense del gusto de ustedes. Dios me ministró a mí no, cuando yo adoro a Dios personalmente, no me ministran las canciones rítmicas, no me ministran. Es más, yo lo pongo, aún la canción la pongo bien bajito, porque quiero estar con el Señor, quiero que me interrumpan, que era mucho ruido, no nos puede concentrar. Pero nosotros somos un pueblo de fiestas, porque nos dio fiesta. Cuando hay jubileo y saltamos. Dice, Dios me dijo a mí: la ofrenda no es para ti, que te guste o no te guste, es un asunto tuyo. La ofrenda es para mí. Y esto es un pueblo de fiestas. Y hacemos fiesta. Y hay júbilo. En otras palabras, ¿qué importa que no te guste a ti? No es en ti que está mi voluntad, está en lo que yo quiero. No estoy fomentando para que haya mucho ritmo. Estoy poniendo un ejemplo solamente. ¿Me entiendes, hermano? Ay, que me gusta, esta me ministra. ¿Qué importa? Ojalá que no te ministre. Tú no eres nadie en la adoración. Tú eres un instrumento de Dios. Perdónenme, hermanos. Estoy aplicando la palabra. Ustedes sean espirituales, métanse con Dios. Y cuando estén acá, que ya hayan elegido. ¿Sabe las veces que yo digo que Dios me cambió el sermón?
Dios no cambia sermones porque Dios no se equivoca. Era que yo pensaba que era ese. Por favor. Estaba yo allá en Cochabamba, en Bolivia. Y desde que salí de aquí me dio ese mensaje va para allá. Y yo que no me gustaba. Y al final ya faltaba un solo sermón. Faltaban 2. Y Dios me dice, faltan 2. Y tú vas a predicar esta noche. Solamente te ponchas si tú mañana no lanza este. Oye, fue una lucha para mí predicarlo. Y cuando lo prediqué, eso le puso una administración poderosísima a todos allá. Y le dije, hermano, lo estoy haciendo por pura obediencia. Yo santifiqué esas reuniones con esa obediencia. No era lo que yo quería. No era lo que yo quería. Pero era lo que Dios quería. Usted santifica la adoración, usted santifica el servicio, usted santifica la predicación cuando usted obedece a Dios. Venga a tu reino. Venga a tu reino. Ahora va a decir, venga a tu reino. Señor, quiero tu voluntad, quiero tu voluntad, quiero tu voluntad. Aunque no me agrade, quiero tu voluntad. Aunque no la quiera, quiero tu voluntad. Y Señor, no es suficiente hacerla, quiero amarla. Es agradable y perfecta. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Los hijos del reino santificando. Amén. Aleluya. Yo va a su trabajo a santificar el trabajo. Yo soy primicia en esta empresa aquí. Va a ser bendecido esto, santificado para Dios. Acuérdense que no es la bendición. Ahí que está el error de los carnales. La bendición es un resultado cuando se hace la voluntad de Dios. Hay un resultado. No vaya detrás del resultado, sino del propósito. Agradar a Dios. Y usted agrada a Dios, pero Dios logra hacer lo que se propuso porque lo eligió a usted y usted con su obediencia le está facilitando que Él lo haga. Oremos a Dios. Yo te bendigo, mi hermano. Oro al Señor que esta palabra haya llegado a tu corazón y que Dios te haya dado espíritu de entendimiento, de revelación. No solamente que Dios haya ilustrado y haya iluminado tu razonamiento, sino que Dios haya llegado a tu corazón y tú puedas entender que haciendo la voluntad de Dios, no solamente tú agradas a Dios, sino que tú santificas todas aquellas cosas que tienen relación con la voluntad de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.